32 causas, a través de una plataforma tecnológica creada por la propia institución y que será certificada por la Escuela Politécnica Nacional. Se busca garantizar la transparencia e imparcialidad en la admisión, explicó el presidente de la Corte, Hernán Salgado. Cada causa fue distribuida a los jueces a través de un sorteo aleatorio. Los 9 magistrados ahora forman parte de una sala de admisión con 3 tribunales que trabajan simultáneamente. Con esto se busca agilizar la entrada de 3.500 procesos represados en esta etapa, los cuales serán revisados cronológicamente, con excepción de los casos que tienen un plazo establecido por ley, como consultas enviadas por jueces de primera instancia o pedidos de consulta popular. La anterior administración existía una sala de admisiones de 3 jueces que cumplía su trabajo en el plazo de 30 días antes de la conformación de la nueva sala. La vicepresidenta de la Corte, Daniela Salazar, explicó que los cambios se dieron con las reformas al reglamento de sustanciación de causas. 6 de la mañana con 19 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 de la mañana con 21 minutos, tratando de superar. Esta semana ha sido realmente compleja a nivel tecnológico para nuestra transmisión a través del Facebook Live. Estamos en vivo por la fanpage de A Primera Hora, la fanpage de Majestad FM. Ingresen para que puedan seguir la señal de los contertulios. Igualmente, quienes son los amigos, los seguidores del contertulio, pueden ingresar allí a su propia página del Face. Las fans del contertulio. No, las suyas. Esos comentarios. Si no pueden hacerlo, porque tenemos problemas a través del Facebook, los comentarios pueden hacernos llegar sus líneas a través de nuestra cuenta de Twitter, @primerahora_es, o también nuestra cuenta de Instagram, ¿no? Carismática, @primerahora897. Así que síganos también en esas otras redes sociales y ahí para poder leer sus comentarios, sus críticas, de vez en cuando insultos también, que son bien recibidos por parte de este par de humildes periodistas. Sí. Recalcando lo de humildes, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cierto, contertulio? Usted no es uno de los grandes. No. Como Mario Vargas Llosa. No, en lo absoluto. Muy bien. A comparar con Vargas Llosa. A ver, amanecemos con algunas cosas, querida audiencia. Hoy a las 9 horas con 45 minutos, y este es el texto de la invitación generada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. 9 con 45, presentación del respaldo de la comunidad internacional al Plan de Prosperidad del Gobierno Nacional. Será un acto en el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito. Se entiende que este evento es ya la confirmación, el culmen del anuncio previo generado ayer por el presidente de la República. Ayer finalmente el señor presidente hacia las 20 horas tuvo una presentación
que no fue muy extensa, pero claro, confirma aquello que contertulio, amigos, amigas, se había convertido en una suerte de secreto a voces en las últimas semanas. El Ecuador ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, ayer el señor presidente de la República habló de la parte positiva, se circunscribió su mensaje en la parte, si se lo puede llamar así, positiva. Habla, por ejemplo, en su alocución, las más importantes organizaciones mundiales han decidido sumarse al camino que estamos construyendo, han decidido respaldar el plan de prosperidad de nuestro gobierno, hemos recuperado la confianza y la credibilidad, vamos a recibir más de 10.000 millones de dólares, a tasas que en promedio no superan el 5% y con plazos de hasta 30 años. 6.000 millones de dólares son el respaldo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Banco Europeo de Inversiones, Fondo Latinoamericano de Reservas, Agencia Francesa de Desarrollo. Y 4.200 millones de dólares, dijo el presidente, son del Fondo Monetario Internacional, con el que hemos llegado a lo que se denomina un acuerdo a nivel de staff. Hemos acordado, añadió el mandatario, con Naciones Unidas su apoyo para monitorear que los recursos del Estado se destinen prioritariamente a la inversión social. Y claro, allí el señor presidente de la República explica que los recursos servirán justamente para el área social. Vamos con más casas para todos, más ayudas técnicas para personas con discapacidad, más escuelas, habrá más policías, apoyo para el bono denominado Mis Mejores Años para los adultos mayores, los pagos a los proveedores se harán más expeditos, lo mismo a las municipalidades o universidades, o los anticipos para el inicio de las obras. Decía el presidente ayer, citó obras como la carretera Río 7 Huaquillas, el puente de Tachina, el Hospital Verdi Ceballos, el Pablo Arturo Suárez, los puertos de Manabí y Esmeraldas, entre otras cosas. Eso es lo que anunció en el condumio, en la parte central, medular, el presidente Lenín Moreno el día de ayer, que, insisto, lo que se configura es que efectivamente, contertulio, está ya confirmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y como bien lo anotaba hace 2 días Mauricio Pozo Crespo, que estuvo acá, se ha cumplido todo lo que dijo el economista Pozo. Hablaba del monto, 10.000 millones de dólares, hablaba del apoyo de los multilaterales, mencionó Mauricio Pozo al Banco Mundial, al BID, a la Corporación Andina de Fomento, al Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR, le faltó al economista Pozo el Banco Europeo de Inversiones, pero también está allí. Se ha cumplido lo que hace 2 días en esta mesa de trabajo había anunciado el exministro de Finanzas, que por cierto fue el último en haber suscrito un acuerdo stand-by con el fondo en febrero del año 2003. Así llegamos a esta jornada de jueves, contertulio. Claro, ahora será importante a las 9:45 cuando han convocado a las autoridades del Frente Económico a este evento donde me imagino se dará ya la firma, ¿no? La fotito y todo. Que se den a conocer también los detalles, ¿no? Cuáles son las condiciones y cuáles son, digamos, los compromisos que asume el Estado ecuatoriano dentro de este plan de austeridad, de este plan de optimización de estos recursos. ¿Cómo es que le llama el gobierno a este programa? Plan de prosperidad. A este plan de prosperidad, que lo que busca es lograr el equilibrio fiscal en los próximos años, saber cuáles son precisamente esos, ¿no? Los compromisos y las condiciones que adquiere el Ecuador para conseguir este acuerdo. Creo que por ahí pasa por ahora lo más importante, ¿no? Y yo decía, el presidente habló ayer de buenas noticias, hizo toda esa exposición que acabo de resumirla, que es la parte medular, los montos, habló de la tasa de interés promedio, habló de los plazos en promedio, habló del destino, se entiende que no será toda la plata para ese destino, pero habló de que ese dinero se va a utilizar para determinadas cosas. Pero el señor presidente de la República no hizo mención alguna respecto a cuáles son las condiciones, y creo yo que eso es el complemento que faltó en el mensaje del mandatario el día de ayer, y que entendemos durante la jornada del día de hoy, el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, con seguridad le expondrá al país cuáles son las condiciones. Yo creo que a esta hora, en este minuto, el gobierno ecuatoriano tiene un reto superlativo ante la sociedad, ante los ojos del pueblo ecuatoriano, que es transparentar los términos de este acuerdo a nivel de staff, como lo ha denominado el presidente Moreno, con el Fondo Monetario Internacional.
sobre todo por la serie de inquietudes y también rumores que se han generado en las últimas horas respecto de cuál podría ser la naturaleza de esas condiciones, porque está claro, eso es obvio, la plata nos van a prestar como país, pero en función del cumplimiento de un programa económico. Claro. O sea, no es que te prestan y para de contar. Claro, y además tampoco es que los beneficios los vas a ver a partir del día de mañana, ¿no? Eso es un tema de mediano y largo plazo. Claro, claro, de largo plazo. O sea, con seguridad, es que los desembolsos con seguridad no tardarán mucho, al menos seguramente habrá desembolsos emergentes y habrá otros que podrían tardar un poco más dependiendo del cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de los compromisos adquiridos en función de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Ayer, por ejemplo, alguna gente mencionaba que se viene el aumento del IVA del 12 al 15%. La flexibilización laboral. Sí, yo quiero decirles que tanto el aumento del IVA cuanto la flexibilización laboral, aunque se conviertan en un compromiso del gobierno con los multilaterales, no depende por sí mismo del gobierno, sino que depende de una decisión política por parte de la Asamblea Nacional. Y aquí creo yo viene la parte más compleja, con Tertulio. Porque estamos en un periodo preelectoral, no preelectoral, ya estamos en medio de las elecciones, estamos en medio de la campaña. Yo no sé si es que el gobierno ya tiene listo esto que se ha denominado la Ley de Fomento Productivo 2. Tengo alguna información en el sentido de que el Frente Económico va a esperar que pasen las elecciones, es decir, va a esperar la barrera del 24 de marzo para remitir a la Asamblea Nacional este proyecto por la vía de urgencia en materia económica. Y ahí tienes, por ejemplo, seguramente, y esto es sobre lo que no tenemos certezas, si es que dentro de este proyecto se incorporaron acápites relacionados con una reforma tributaria, que implicaría un aumento del IVA, qué va a pasar con el impuesto a la salida de divisas, qué va a pasar con el impuesto a la renta si se va a mantener tal cual, y estos temas de la flexibilización laboral sobre los cuales evidentemente el gobierno va a tener que manejarlo con muchas pinzas porque hay aspectos que están expresamente prohibidos por la Constitución de la República. Por ejemplo, el trabajo por horas como tal está prohibido por la Constitución y evidentemente allí habrá que ver qué contiene ese documento. Pero así estamos. Yo quiero insistir en la necesidad de que el gobierno transparente los términos de este compromiso que está confirmado. El propio presidente ya lo confirmó. A propósito de lo que tú señalas, de que una reforma tributaria que, por ejemplo, contenga este incremento del impuesto al valor agregado IVA, que a diferencia de otro tipo de impuestos que son más redistributivos como el de la renta, el tema del IVA sí afecta a todos sin discriminación. Y las condiciones políticas y electorales que, digamos, forman parte de la actual coyuntura y el entorno, a mí me daría la impresión de que no va a ser un escollo tan difícil el de la Asamblea por una sencilla razón. Porque, y alguien me preguntaba ayer, ¿qué otra solución se le podía dar a este tema, la salida de esta situación económica? Y probablemente esto pasa también por el asunto ideológico, yo te decía ayer. El recurrir al Fondo Monetario y a los organismos multilaterales que están de alguna forma relacionados entre sí, como todos los que tú citaste hace un momento, ¿no? El Banco Mundial, la CAF, el BID. Déjame solamente cortarte porque ya me están marcando el tiempo. Cierro la transmisión con Santo Domingo. Abrazos, listos los compañeros del informativo. Buena jornada de jueves allá a los televidentes de Majestad Televisión. Abrazos, Santo Domingo. 6:32. Prosiga con Tertulio. Entonces, perdón la interrupción. Te decía, el acudir a todos estos multilaterales que están relacionados de alguna forma también tiene que ver con los objetivos quizás más próximos que en materia comercial tenga el Ecuador. Mucho se viene hablando del tema de la Alianza del Pacífico, de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, temas que se vieron truncados por movilizaciones sociales o quizás el momento ahí sí político electoral que vive el Ecuador. Recordamos la discusión de la Alianza de Libre Comercio para las Américas, ALCA, o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, del que finalmente no fue parte del Ecuador, pero creo que tiene mucho que ver también con lo ideológico y insisto, los objetivos próximos que tenga el gobierno de Ecuador, y el que venga después, ¿no? Para acceder a los créditos con el Fondo Monetario Internacional. Pero volviendo al tema nacional y al tema político,
Digo, en las últimas horas y a partir del anuncio que ha hecho el presidente la noche de ayer, he leído a algunos asambleístas de partidos o movimientos políticos de centro derecha que aplauden la decisión del gobierno. Y digo, si en este momento dicen que lo correcto fue recurrir a más deuda con los multilaterales que tienen, digamos, su sede o están incrustados en el corazón de Occidente, a mí me hace pensar que esos asambleístas, el momento en que se dé paso a una reforma tributaria que forma parte de los acuerdos a los que se ha llegado con estos multilaterales, van a tener que votar que sí, porque si no estarían siendo incoherentes, porque son compromisos que está asumiendo el Ecuador. Yo no sé qué tantas buenas noticias sean, como lo dijo ayer el presidente, porque esto es aumentar la deuda, una deuda que tanto les ha espantado a los críticos, a los analistas económicos. Esto es aumentar deuda. ¿Y qué es lo que han venido señalando? ¿Y qué es lo que han venido cuestionando todo este tiempo? El endeudamiento excesivo de la última década. Son 10.000 millones de dólares más que asume como deuda el Ecuador. Que el origen es otro, eso es distinto. Veo que eso no les molesta tanto. Capaz que si el origen eran los chinos, era ruso o chino, ponían el grito en el cielo, pero como es de los Estados Unidos y de los multilaterales de Occidente, veo que eso no les molesta. O sea, tiene que ver con lo ideológico. Y eso le cuestionaban a Correa, que maneje la economía desde lo ideológico. Bueno, esto también es un manejo ideológico de la economía. Para unos puede ser más pragmáticos, para otros no. Para otros puede ser dogmático, pero así finalmente se maneja el tema. A Correa no le gustaba recurrir a estos multilaterales, ¿no? O sea, no al menos al Fondo Monetario y al Banco Mundial. No a estos. Porque al BID sí. Claro. Pero no rompió relaciones con el BID. Mundial, pero sacó del Ecuador a los representantes del Fondo y del Banco Mundial. Eso sí. Eso sí. Claro, yo te insisto, yo sí espero que el gobierno transparente las condiciones de estos acuerdos y le diga al país con absoluta precisión, cuál va a ser la orientación, cuál va a ser la línea. Te pongo un ejemplo. A ver, yo entiendo que el gobierno, desde esa óptica, desde esa visión, evidentemente allí habrá gente que respalde, gente que cuestione, pero yo parto, digamos, de la visión clásica de aquellas condiciones que históricamente los multilaterales han exigido a los países para poder prestar dinero y apoyar un plan económico. Este gobierno, antes de concretar este anuncio del día de ayer, ya ha venido cumpliendo con algunas situaciones que seguramente allanaron el camino para concretar el acuerdo con el Fondo Monetario, que a su vez le abre las puertas a los otros multilaterales. La Ley de Fomento Productivo para empezar. Después, la revisión de los subsidios a los combustibles, expresado en el aumento de las gasolinas extra y super. Creo y estoy convencido que esto va a pasar. No pretendo ser pitonizo ni adivino, simplemente hago una previsión, si se quiere, en función de lo que ha ocurrido en los siguientes meses, no con el ánimo de asegurar que esto va a pasar. Yo creo que va a pasar, que creo que será inminente una revisión del precio del diésel. Me parece a mí que el gobierno va a retomar la revisión del precio del diésel, que quedó trunca luego de las desatinadas declaraciones, y a esto me he referido en varias ocasiones, desatinadas declaraciones del consejero presidencial Santiago Cuesta, que no se enmarcaron en una sola línea comunicacional generada desde el gobierno y que provocó una serie de resquemores en varios sectores de la transportación. De la transportación de buses, de la transportación interprovincial, de la transportación de carga, que se movilizaron, sus dirigentes se movilizaron, y fruto de esas reuniones provocaron que el gobierno ceda en este anuncio original. Pero yo parto del hecho de que lo del diésel fue parte de un primer anuncio que luego fue sustentado por el consejero, pero que se entiende no correspondía o no seguía con la línea trazada por parte del Frente Económico, y el gobierno al final no tomó una decisión. Yo pongo este ejemplo, yo en lo personal creo, no puedo asegurarlo, pero es una visión apenas personal de quienes habla, creo que el gobierno va a tener que echar mano de la revisión del subsidio al diésel, porque seguramente será parte de este plan. Estoy convencido que si viene una reforma tributaria, yo no sé, y ahí me permito discrepar con Tertulio en el sentido de que, más allá de la orientación ideológica que puede haber en la Asamblea Nacional,
en donde el gobierno no tiene mayoría por sí solo, pero si hablamos... Pero el bloque de gobierno con Creo y con PSC... Eso va a decir, si hablamos del giro ideológico que es evidente, uno podría asumir que con esas 3 bancadas sumas los 70 votos, que es el número mágico para aprobar cualquier decisión en la Asamblea Nacional vinculada a la aprobación de una ley. Yo estoy convencido que se viene una reforma tributaria. Lo que no estoy seguro es, por ejemplo, cómo un sector político como el Partido Social Cristiano, que históricamente en los últimos 20 o 30 años ha insistido en no más impuestos, podría eventualmente apoyar el aumento del impuesto al valor agregado. Planteo esto. ¿Cómo desde la óptica de los socialcristianos le presentarían al país una posible medida si es que finalmente el gobierno se decanta por enviar una reforma tributaria que implique el aumento del impuesto al valor agregado, cuando el discurso de las últimas 2 o 3 décadas de los socialcristianos ha sido no más impuestos? Yo sí me cuestiono, y por eso no estoy tan seguro de que esta corriente política, por ejemplo, pueda eventualmente apoyar una reforma. Y parte del discurso de Creo también, ¿no? Recordarás tú que una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso para la presidencia de la República en 2017 fue precisamente la eliminación y reducción de los impuestos. Claro, son 2 cosas súper interesantes las que tú planteas, porque tanto Partido Social Cristiano como Creo, a diferencia del bloque de Alianza País, que me parece en estas elecciones de 24 de marzo va a sufrir un revés y un revolcón tremendo, el Partido Social Cristiano tiene un precandidato presidencial que está recorriendo todo el país, que es el abogado Jaime Nebot. Bueno, Nebot está haciendo campaña. Está haciendo campaña. Claro, él, ¿cómo negarlo? Nebot está haciendo campaña. Y cada vez que veo las redes sociales, las publicaciones de los recorridos de Nebot, te encuentras con eventos a los que nos tenía de alguna manera acostumbrado Correa, ¿no? No sé si tú, si tú has hecho la comparación, pero es más o menos parecido, y digo, le hace bien a Nebot políticamente también salir de su trinchera que ha sido durante todos estos 20 años Guayaquil y empezar a tener una visión muchísimo más nacional, ¿no? O sea, estar en Cañar, estar en Azuay, estar en El Oro, estar en Los Ríos, bueno, aunque en El Oro siempre ha estado Nebot, pero a estar en otras provincias, ¿no? A estar en la sierra, a estar en el oriente, le permite tener a Nebot una visión más nacional. Y por otro lado, Creo tiene a Guillermo Lasso, que sigue siendo su eterno candidato a la presidencia de la República. El único en realidad. Sí, sigue siendo su eterno candidato. Entonces, estos 2 partidos o movimientos políticos, sí, me imagino yo, pensarán, pero por eso te planteaba esa discusión. O sea, yo ayer leí a algunos legisladores de estas bancadas diciendo que lo que correspondía hacer en materia económica era conseguir un acuerdo con estos multilaterales para buscar el equilibrio fiscal y todo el cuento ¿no? que nos vienen echando. Entonces, digo, sí me planteo la duda de cómo van a actuar al momento de votar por una reforma tributaria, cuando parte de los compromisos que asume el Ecuador es precisamente aquello, ¿no? Yo no sé si el gobierno, digamos, corrió el riesgo de decir a los multilaterales, bueno, sí, hagámoslo, pero en la asamblea voy a tener un bloqueo. Yo me imagino que ya debe haber preacuerdos también a nivel legislativo con Tertulio, si no, ¿cómo haces? Y me imagino que debe haber un preacuerdo para sacar adelante el tema de reforma laboral, la reforma tributaria. Ahora, lo que sí yo, por ejemplo, para la reforma laboral sí veo yo ambiente, tomando en cuenta la orientación ideológica de estas 2 organizaciones políticas que hemos citado, Creo y Partido Social Cristiano. Yo sí creo que estas organizaciones políticas sí estarán de acuerdo con la flexibilización laboral. Claro. A ver, perdónenme, hay gente que no le gusta ese término, pero lo que se va a venir es el retorno de la flexibilización laboral. Ojalá no la flexibilización laboral que fue tan cuestionada y que motivó una reforma generada a partir de la Constitución de Montecristi, donde hay una corresponsabilidad directa de un segmento de malos empresarios que abusaron de la fuerza laboral. Mira tú esta denuncia última en la la plantación esta. La plantación de Abacá, donde se habla de Fukuyama, ¿cómo se llama? Furukawa, algo así. Sí, algo así, un nombre ahí medio raro. Una empresa japonesa que tenía a cientos de trabajadores prácticamente como esclavos, ¿no?
O sea, no les pagaban un sueldo, sino que les arrendaban sus propios terrenos de las haciendas para que ellos puedan vivir, y les daban unos guetos ahí, unos infiernillos para que puedan dormir con sus familias hacinados como en cárceles. Y a cambio de ese beneficio era la mano de obra. Ese es el tema. Pero yo te pregunto y me pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo viene trabajando esta empresa en Ecuador? ¿Y los controles? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no hizo controles en el gobierno de Correa, en este gobierno? Y si es que estaban trabajando más atrás, ¿por qué no se controló eso? Los controles. ¿Por qué no hubo nadie que denuncie antes? ¿Y por qué denuncian ahora? Este fue un trabajo investigativo muy interesante de la Barra Espaciadora y de la revista digital Plan B, que lo publicaron y del cual se hizo eco la Defensoría del Pueblo en buena hora, por la Defensoría que haya asumido también la defensa de estos trabajadores que han sido explotados durante muchísimos años. Esas cosas, esas prácticas se siguen dando, ¿no? Mira, se siguen dando pese a que están prohibidas en la Constitución y en la norma legal, en el Código del Trabajo y otro tipo de legislación. También, y he dicho varias veces, yo sí creo que fruto de los excesos generados por este malo segmento de empresarios, felizmente no todos, creo que nos fuimos al otro extremo cuando se prohibió de forma radical la tercerización y la intermediación, que creo yo son conceptos que en un Estado moderno se deben aplicar siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores, que es el tema que debe motivar la discusión. Ahora, insisto, yo no tengo dudas que la reforma laboral sí va a tener ambiente en la Asamblea en función de este entendimiento, si se quiere, entre estas organizaciones políticas. El tema tributario, yo sí le pongo, digamos, ahí una suerte de compás de espera y un signo de interrogación, porque no tengo tanta certeza respecto a que evidentemente vaya o no a existir los votos para poder aprobar una reforma de carácter tributario en la Asamblea Nacional que implique el aumento de los impuestos por el discurso que han manejado estas organizaciones políticas. Pero sí, tú has dicho, querido contertulio, algo que probablemente ocurra, que es que detrás de este entendimiento sí puede haber un acuerdo de carácter político para en la Asamblea impulsar aquello que requiere el Fondo Monetario y los multilaterales como requisito sine qua non para que empiecen a desembolsar la plata. Ahora, ¿sabes a quién también quisiera ver? Es al bloque de Alianza País, ¿no? Hay mucha gente que, digo, ha sido muy visible en el pasado con sus discursos totalmente efusivos, eufóricos, muy políticos, en defensa de los derechos de los trabajadores, en defensa de la soberanía nacional, ¿no? Ahora quiero verles. Y ojalá la gente también, a esa clase política que cambia su discurso de la noche a la mañana, adaptándolo a las coyunturas, sea sancionada posteriormente en las urnas por quienes los eligieron. ¿No? Porque, digo, si algo hay que destacar, por ejemplo, de gente como el Partido Social Cristiano, creo, y los correístas, es su absoluta coherencia. Y mira que te estoy poniendo tres corrientes de pensamiento ideológicas totalmente distintas. Claro. Incluso el Partido Social Cristiano de Creo son distintos, siendo de derecha. No están en las antípodas, pero tienen visiones distintas. Pero sí están en las antípodas los dos con la Revolución Ciudadana. La gente de Creo, del Partido Social Cristiano, y los correístas, como les llama un segmento de la prensa, la gente de la Revolución Ciudadana, yo sí destaco la coherencia. A diferencia de la bancada de Alianza País, quienes en el pasado tenían, insisto, discursos totalmente furibundos, eufóricos, acalorados, de defensa de los trabajadores, de las clases populares, de la soberanía nacional. Ahora quiero verlos, ¿no? De acuerdo. A ver, vamos cerrando el comentario. En minutos estaremos tras la pausa dialogando con Javier Buendía, candidato a la alcaldía de Quito. Por si acaso no están bloqueados los comentarios en el Facebook, vayan a pensar mal. El tema es que tenemos alguna dificultad con la transmisión y claro, aquí haciendo maravillas con el equipo técnico de Majestad FM para podernos enlazar y seguir transmitiendo a través del Facebook Live. Nos dicen acá que tienen que unirse al grupo del Facebook, del Facebook Live. Tienen que darle like, ok. Únanse entonces. Unir al grupo de Majestad TV, así tienen que poner. Y ahí sí podrán tener la posibilidad de interactuar con nosotros. Pero para que vean que no es que les hemos bloqueado, ¿eh? Algunos nos han escrito a través del Twitter.
Por ejemplo, acá Eduardo Gordillo dice, con tertulios, todo donde ingrese el FMI genera caos, desastre, y solo miren lo que después de 10 años sucede en Grecia. Visión de Eduardo Gordillo. O Argentina. Ya. Visión de Patricio Andara, en cambio, para que vean que nosotros no bloqueamos a nadie. Nunca va a ser lo mismo un crédito a largo plazo y bajo interés de multilaterales y con controles lógicos macroeconómicos que un crédito usurero chino al 11% entregado para pagar la propaganda de su extrañado líder. ¿Qué les podemos decir eso? Ese es el problema que tenemos. Cuando uno habla en bien, es correísta. Cuando uno habla en mal, es morenista. Es la típica, ¿no? Pero la gente tiene todo el derecho de expresarse, es parte de la libertad de expresión. Finalmente, recurras al FMI o recurras donde los chinos, siempre va a haber condiciones. La condición de los chinos fue, a ver, van a invertir en sectores estratégicos ya, pero contraten a nuestras empresas. Por eso es que entró Sinohydro a construir Coca-Cola Sinclair. Entonces, de todo lado va a haber condiciones, sea o no sea nuestro líder el que gobierne, mi amigo. Bueno, cerramos esta parte del comentario, vamos a la pausa y al retornar ya estaremos con las primeras entrevistas de esta mañana. Reiteramos, 9:45 la presentación del denominado Plan de Prosperidad. En Buen Romance se entiende que en esa presentación el país debería conocer las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario. Ese mi amigo me salió como el abogado nuevo, él sabe decir así, ¿has visto? Él siempre, como no sabe el nombre de ningún periodista, dice, mi amigo. Oye, acá, por cierto, a propósito de Nebot, Brian Aguilar nos dice, a propósito de Jaime Nebot y su, entre comillas, campaña, ¿hasta qué punto es legal que mientras aún esté en funciones realice actividades proselitistas? A ver, Nebot no es candidato a nada. No es candidato a nada. Nebot como líder del Partido Social Cristiano está acompañando en sus recorridos a absolutamente todos sus candidatos. Y le voy a recordar algo nada más a nuestro amigo Brian Aguilar. El rol que jugó Correa en las elecciones seccionales de 2014, donde de frente se metió a hacer campaña por Augusto Barrera aquí en Quito y era presidente de la República. Por mencionar un ejemplo. Por citarle un ejemplo nomás. Sí, entonces, sí, de acuerdo. no es candidato a nada, no tiene prohibición, no tiene que sacar licencia ni nada. No. Sigue siendo alcalde de Guayaquil, Sí, va a dejar de ser alcalde Ajá. en mayo de este año. Como líder del Partido Social Cristiano está en absoluta libertad de acompañar a todos sus candidatos. Y uno entiende que Nebot está recorriendo el país midiéndose. Claro, Midiéndose. desde luego. Claro. Pausa y volvemos en la primera hora. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. A primera hora, el informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A Primera Hora presenta Elecciones 2019. Elecciones 2019.
un espacio diverso e incluyente para conocer las propuestas de los candidatos en la carrera hacia los comicios del 24 de marzo. Usted tiene el poder del voto. A través de Majestad. Muy bien, 6 de la mañana con 52 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Javier Buendía. Él es candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Centro Democrático Lista 1. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio, Alexis, a la audiencia. Buenos días. Oiga, doctor. Diga. Algunos oyentes me escriben y me dicen que asegure las sillas. Sí, este se está moviendo mucho, vea. Este se está moviendo mucho, está medio fácil de levantar. ¿Qué pasó? 4 años, 10 meses de tolerancia llegaron a un minuto de límite, digamos. Pero también hay una descontextualización absoluta. Yo creo que, como he dicho en otros medios de comunicación durante estos días, caben 3 cosas por decir. La primera, reiterar las excusas a la ciudad, a la comunidad, a mi familia, al equipo, por este exceso. En segundo ¿Está lugar, reconocido que es un exceso suyo? Sin duda, sin duda, porque el conato no ha sido parte de mis actuaciones en estos 20 años de trayectoria, pero el segundo elemento fundamental es que con el trabajo comunitario, dentro de los 10 que desarrollamos en sociedad civil, con barrios como María Guadalupe, llega finalmente y penosamente a través de un elemento, de un conato como estos, a un convenio para que 719 familias en menos de 30 días tengan por fin una provisión de agua potable de los 20, que a diferencia de los 20 minutos semanales que tienen hoy, y muriéndose de sed al lado de la fuente, ¿no? Porque María Guadalupe queda al lado de Puengasí. Y el tercer elemento es que la hostilización que venimos viviendo durante esta campaña política, incluso de una administración municipal que está auspiciando una candidatura, la del general Paco Moncayo, a quien sigo guardándole todo tipo de respeto, pero no respeto su entorno, en el término, porque hace unos días, el 29, se inició ya finalmente el juicio por asociación ilícita y delincuencia organizada de nuestra investigación de 55 casos en 58 meses. Entonces, había un ambiente muy hostil también ese día en LEMAP. Este acto no pertenecía a mi campaña política. Yo ya había visitado a María Guadalupe en el marco de, y fui invitado como parte de la relación que guardo con ellos durante 3 años, y en un momento determinado, sí, la impertinencia del gerente técnico, a quien ya he solicitado tanto del gerente general y de estos 4 personajes, que seguramente no lo hará, la exigencia Rodas de su renuncia, provocó los hechos que además han sido bastante distorsionados, pero que evidentemente deja estas 3 premisas como conclusorias. ¿Pero qué es lo distorsionado? Porque hay, a ver, en las imágenes se ve una reacción suya que es, y le digo con todo respeto, es una reacción totalmente desatinada. Totalmente. Se ve un momento en el cual usted incluso, y por eso tal vez estos mensajes que hemos recibido, que usted pretende coger una silla y lanzar esa silla, me imagino que esa era la intención. O sea, usted no logró en ese momento tratar de administrar un poco las emociones. No hubo inteligencia emocional de su parte. Absolutamente. Y usted es candidato. Pero eso demostró que es la 4ª premisa, que soy muy mal candidato y un excelente ciudadano. Porque a mí no me Pero ciudadanos no reaccionamos así. En un momento determinado sí. Yo no le lanzaría así otra Cuando usted escucha durante 2 horas y media, durante 2 horas y media, escucha que hay una nueva burla a familias de ese nivel, incluso socioeconómico, diciéndoles que van a tener que aprovisionarles de mejor manera 2 veces más con tanqueros, que ellos tendrán que pagar el 50% de las redes. Y cuando yo intento retirarme y estoy interviniendo hacia la gente, diciéndoles que me retiro, que esto es una burla, y que entonces en ese momento se da el cruce verbal con este gerente técnico y el resto de los funcionarios. Y en un momento determinado, cuando la propia gente, mi equipo, buscan protegerme frente ya a la furia que yo empiezo a demostrar, intento retirar una silla para llegar al individuo,
¿ya? Quiso retirar, no es que quiso coger para lanzarla. Y tan es así que incluso los 47 segundos que captan de una, porque nosotros les hicimos un favor pues a los viralistas, que fue nada menos y nada más que poner en HD el video completo, además del Facebook Live, de 2 minutos, de 2 horas 47 minutos de mi presencia ahí. Y además para que se me vea perfectamente en HD. Pero esto más allá de la explicación que usted dice que es totalmente legítimo que usted lo explique, y sí saluda el hecho de que usted reconoce que cometió un error y saluda el hecho de que usted haya pedido disculpas a la ciudad. Pero uno se pone a pensar, usted actúa así, reacciona así siendo candidato. ¿Qué pasaría si usted llega a ser alcalde de Quito y el alcalde con la presión que puede recibir? Es imposible. Se enfrenta a una situación de esa. ¿Sabe por qué es imposible que reaccione así? Porque nada menos y nada más que en la alcaldía de Javier Buendía se acaba la negligencia y la corrupción, pues. En primer lugar. En segundo lugar, ya no tendrán la misma línea de poder y más influencia los señores que ahora se ven en el derecho de incluso maltratar durante 4 años, 10 meses a la ciudad. Y que lo mío no es solamente palabras, ¿no? Lo mío está en una acusación particular en un juicio. Y además sobre la base de el juzgamiento que hay que hacer para confiar en Javier Buendía. Es 47 segundos de un video viralizado por los opositores a esta candidatura, 20 años de trabajo y los últimos 4 años, 10 meses, en que entre otras cosas fui yo quien paralizó el proyecto Quito Cables, o la propuesta construida en 10 años desde la sociedad civil, o una capacidad concreta de tener probidad, propuestas. Eso es lo que tiene que juzgar hoy. El tema de la confianza en Javier Buendía está en 47 segundos de un video viral. Doctor, lo que una pasa, mala situación. Además, ¿qué quiero decirles? Le consulto algo. Alexis. Lo que pasa es que me parece que no solo se queda en la viralización de este video, de este evento desafortunado, que además es una lástima que usted como candidato, en lugar de estar hablando de las propuestas, tengamos que estar hablando de estos actos que resultan medio bochornosos, ¿no? Pero yo no me voy a meter en sus temas personales, familiares o particulares, pero ya hubo un antecedente, una denuncia que circuló en redes sociales. Entonces yo sí le quisiera preguntar, ¿esa es la forma en la que reacciona Javier Buendía regularmente o es un hecho aislado? Absolutamente aislado. Y de una vez déjeme aclarar lo otro. Frente al tema de las redes sociales del intento de asesinato de carácter, nosotros hemos dicho, no solamente en los medios de comunicación y la opinión pública, sino ante las organizaciones de mujeres, en varios foros de sociedad civil, que no he sido nunca, en absoluto, reportado ante autoridad alguna por violencia intrafamiliar. Y que esos son temas imprescriptibles. Y si alguien tiene algo que decir, yo estoy listo para someterme. Y adicionalmente, que lo que se está hablando en un momento determinado, que fue una manipulación que estamos investigando, nada menos y nada más que fue un hecho hace 25 años. Y en esa lógica, además, entonces, y esto que estoy diciendo, yo se los he señalado a las organizaciones de mujeres, que si hay un pedido formal de parte de ellas, yo declararé ante un juez lo que acabo de decir. En una lógica de diligencia preprocesal, ¿no? En el que incluso el tema de que yo mienta significaría un perjuro. Así que las cosas hay que dejarlas totalmente claras, porque he leído toda suerte de cosas en las redes sociales durante estos días, y yo coincido con usted. El tema de lo bochornoso significa el tema de una reacción de 47 segundos, en términos de lo que podría representar una trayectoria de 20 años. Pero hoy es el momento justo para tener un punto de quiebre, para determinar el tema de la confianza en relación al tema de una candidatura y sobre todo lo que hay detrás de los elementos de ese hecho, ¿no? Es decir, el trabajo nuestro anticorrupción frente a la actual administración municipal que yo estaría representada. Y si es que ustedes no tienen nada particular más que mencionar al respecto, nada menos y nada más que significa que en esta misma silleta, el señor general Moncayo, hace un par de semanas, siendo el candidato del continuismo, me dio la razón al pedido que le hice yo a Rodas de paralización, suspensión temporal del metro, cuando quieren hacer generar una administración temporal que no existe en ningún tipo de contrato, pero sí tiene algo más que decir. Yo creo que ahí está absuelto el tema, y yo suscribo las palabras del contertulio. Qué pena que tengamos que preguntarle, pero había que preguntar ese tema, sin duda, porque evidentemente está ahí. Estoy ante el escrutinio público. A ver, ¿por qué Javier Buendía dice que es el candidato ciudadano y se promociona como alcalde ciudadano? ¿Qué lo diferencia respecto de los candidatos y cuál es su propuesta central de campaña? Mi pertenencia a 10 años en sociedad civil, 50 proyectos de incidencia pública, 10 años estudiando el tema de la ciudad, que es público y notorio y que puede ser total y completamente comprobable por los ciudadanos. En segundo lugar, porque tuve la capacidad en esos 50 proyectos de formar una coalición, una plataforma
Somos Ciudadanos, que está integrada por 97 organizaciones, e incluso su presidente, el siguiente presidente después que yo, Iván Villarreal, me acompaña a esta entrevista. Y el 1 de diciembre, en Ciespal, 257 parlamentarios fueron los que promocionaron resolviendo mi candidatura. Que si usted lee, incluso la resolución con la cual es calificada por la delegación provincial, mi candidatura, reitero, dice auspiciado por el Movimiento Centro Democrático. Entonces, eso hace que además, siendo secretario nacional del Frente Somos de Ecuador, 109 organizaciones a nivel nacional, eso determina con toda claridad mi pertenencia a la sociedad civil, de donde además fue formado el Plan Ciudadano de Gobierno, que hoy tiene más de 500 páginas y que está reflejado en un resumen en el Plan Ciudadano de Gobierno para cumplir con el requisito, y que hoy está sometido a total escrutinio público también. ¿Cuál es el corazón de ese plan? 3 ejes. ¿Cuáles son? Regeneración ética, reinstitucionalización a través de un modelo de gestión por asociación público-privada y el Pacto Ciudadano por la Convivencia. Hablemos de la regeneración ética. ¿Qué significa? Número 1, con la reforma a la ordenanza 102, que es la que regula la participación ciudadana, formar el Consejo Ciudadano de Gobierno, con la actual integración de lo que hoy es la Asamblea de Quito, que nunca se reunió, pero que efectivamente daría la posibilidad de constituir una línea de control social con un órgano permanente hacia el Consejo Metropolitano. Fiscalizadores de los fiscalizadores, para que no vuelva a haber nunca más concejales con grilletes denunciados por nosotros. Pero además un doble control sobre el propio alcalde y la administración, y es ahí donde se generaría la política pública, en ese Consejo Ciudadano de Gobierno, luego aprobado por el Consejo Metropolitano y luego ejecutado por la administración municipal y dada por el alcalde. Lo segundo, con la aprobación del Estatuto Autonómico, que dicho sea de paso nosotros venimos reclamando desde el año 2013 su aprobación, crearemos la Contraloría Municipal cuando seamos ya un distrito metropolitano pleno. ¿Qué pasaría con Quito Honesto? Desaparecería, por supuesto, en esa estructura que usted está planteando. Por supuesto, incluso por la misma deliberación y la discusión en el Estatuto Autonómico. Esta Contraloría Municipal tendría las mismas atribuciones y competencias de la actual Contraloría General del Estado, y si incluso se ampararía, y esto lo hemos conversado con el doctor Pablo Celi, al futuro Tribunal de Cuentas, si es que así se aprueba en un referéndum más adelante. Y sobre todo en esas lógicas del Distrito Metropolitano, que es el máximo nivel de uso de competencias y de atribuciones que tendría un nivel de gobierno a nivel del país, permitiría la capacidad de que esa Contraloría ejecute un sistema de estándares para funcionarios, servidores y autoridades basado en lo que determina la OCDE, la Organización Internacional del Desarrollo Económico. La tercera propuesta está relacionada directamente con la posibilidad de un convenio, y esto tengo ya siendo parte yo antes del Foro de Sociedad Civil de la OEA, y de la Organización de Naciones Unidas, la posibilidad de la ejecución basados en los convenios internacionales de un convenio antisoborno y anticohecho. ¿Y cómo funcionaría eso? Porque no dependería también mucho de la honestidad, la probidad, de la transparencia de los funcionarios. Sin duda, pero sobre todo ese sistema de estándares que habla de integridad, resuelve la discrecionalidad, es decir, no sería un hecho voluntario, sino que usted tendría ya un parámetro de actuación de la conducta. Y si con el convenio establecido hay las fórmulas de que en la propia administración municipal se transforme, no en protectores pues de los corruptos y de los sobernados y de los cohechados, sino incluso en parte procesal de los acusadores. Yo quisiera saber, por ejemplo, si los 39 encausados que nosotros tenemos, el señor alcalde Rodas, que ahora es parte de los cómplices, hubiera estado en capacidad él de firmar como acusador particular y de denunciarlos. Eso es lo que va a hacer la Contraloría Municipal, convirtiéndose en una promotora, y además del propio sistema, este sistema de estándares le obligará al alcalde a convertirse en parte procesal si es que se detectan situaciones anómalas y responsabilidades de orden penal. Esos son los elementos de una regeneración ética que tiene que ver con ¿qué? Con algo más de 7.000 millones de dólares que en estos mismos micrófonos hemos conversado del lavallato quiteño, ¿no?, que significó esta administración municipal, y por eso hay más de 5.100 millones de dólares de perjuicio en la condición de vida de la gente en Quito. Medida en ¿Asociado eso con el tema del metro? Sin duda, porque además el tema del metro, ¿por qué es lo que yo exijo el tema de esta paralización para poder hacerle una auditoría integral? Porque además el sistema integrado de transporte público, que es lo que el propio proyecto de Metro Madrid exige antes de la inauguración, en el proyecto original de 2010 no está. Faltan 2 corredores exclusivos, 113 rutas y frecuencias para cubrir el tema este-oeste, oeste-este.
que no existen y que están planificadas desde el año 2011 por la Secretaría de Movilidad y los órganos municipales. Pero adicionalmente eso significaría colocar 2.503 millones de una carísima columna vertebral en un cuerpo enfermo. Y yo lo he graficado de esta manera: vamos a tener un lindo viaje del primer mundo, de la Magdalena al Labrador o viceversa, y luego cuando usted suba a superficie tiene exactamente lo mismo. Una precarización que hace que además nosotros hayamos, para la concreción del sistema integrado, planteado la municipalización de todo el transporte público de Quito. Los actuales 3.619 títulos habilitantes para buses. Usted está planteando entonces estatizar el sistema de transporte. Sin duda. No llegar a una alianza público-privada con las cooperativas. Temporalmente durante 6 meses mientras se concreta el sistema integrado, y luego hacer un proceso de concesión internacional transparente. ¿Es viable ese sistema? Le pregunto, doctor Buendía, tomando en cuenta el peso político que suelen tener los transportistas en este país y en esta ciudad. Transportistas que, por ejemplo, a la actual administración le obligaron a dar un subsidio de más de $20 millones al año para no subir el pasaje. 93 en total, no se olvide que es parte de nuestras denuncias. Y yo le hablo desde los hechos. Uno de las personas que portan grilletes por nuestra denuncia es uno de los dirigentes del transporte, clarísimo. Y además el tema de la municipalización, ¿cómo empieza? Solicitándole al Consejo una resolución o tal vez una ordenanza en el que dejemos sin efecto los títulos habilitantes de todos los buses, de los 3.619 y los 27.013 taxis existentes. ¿Con qué objeto? De poder hacer contratos prestacionales durante 6 meses con los dueños, con los trabajadores del transporte, a quienes yo conozco por ser, incluso en la vida profesional, tener contacto permanente con ellos, y eliminar el tema del contacto mafioso que usted acaba de señalar, con las cooperativas, con compañías de transporte, sea de taxis o sea del transporte colectivo privado. En ese orden, la posibilidad de la concesión próxima, que en estos mismos micrófonos del señor general Moncayo reconoció, que los multilaterales establecieron que son 9 meses para establecer la operación de lo que será 2.200.000 viajes día, en una concesión de 15 años, bajo una tarifa que todavía no está establecida, y que quieren hacer al apuro el tema de que antes de que el señor Rodas abandone el cargo, dejar a un administrador temporal. ¿Administrador temporal? ¿Con qué dinero si hay 730 millones de los 750 que ya están devengados? ¿Con qué dinero si a este minuto el presupuesto del año 2018, que está prorrogado, tiene en este momento nada menos y nada más que $221.712 en la cédula que nosotros tenemos al 31 de enero, en la cédula presupuestaria me refiero? En ese orden entonces hay una tamaña irresponsabilidad que alguien de la trayectoria como el general Moncayo no puede prestarse a una situación de esas, y yo noté, por conocerlo desde hace 20 años, que hubo incomodidad en esta misma silla, ahora que hablamos de sillas. En ese mismo orden entonces, nada menos y nada más que está el elemento de la otra línea de credibilidad que habrá que prestar. Reconocer ante unos micrófonos, Alexis, y perdone la digresión de su pregunta, que un candidato a alcalde, que su cuerpo de concejales fue quien le dio a Armando el plan de gobierno, resulta poco menos que bochornoso, y me refiero al candidato de la lista 19. Y además en el que en este momento yo vea parafernalias de llenarse coliseos a lo romano. Está hablando de Jorge Yunda. Sin duda, del señor Jorge Yunda, representaría una tamaña responsabilidad. Vean, yo creo que no, que puedo representar una de las opciones, pero creo que hay otras. Hay gente muy respetable. Yo soy un pésimo candidato y un excelente ciudadano. Yo no voy a perder la amistad y el respeto por gente como Juan Carlos Solines, César Montúfar, a quienes conozco desde hace 20 años. Que son adversarios míos en esta campaña y que nos seguimos viendo con el mismo afecto en cada lugar en el que estamos. Usted me acaba de hacer recordar a Milton Castillo en la elección de 2014 cuando dijo que él no votaría por él. Y usted recordará que yo fui candidato a concejal y lo condené en la tarde. Ajá. Incluso Ecuador inmediato y le dijo, sacó que él debería devolver. Yo por supuesto que voy a reivindicar la posibilidad de la alcaldía ciudadana, pero no puedo dejar de reconocer en los adversarios de esta contienda electoral, gente decente como ellos, y en cambio una improvisación absoluta en el resto. Y adicionalmente a ello, ver que hay un candidato del continuismo como Moncayo, y un improvisado como Jorge Yunda,
que lo que haría es agravar aún más la situación. Usted nos ha hablado del tema ético, nos ha hablado del tema del metro, nos ha hablado del estatuto autonómico, que creo yo hay unas coincidencias entre casi todos los candidatos respecto de impulsar el tema del estatuto autonómico. ¿Va a mantener la misma estructura municipal que al momento funciona? Absolutamente no, porque el régimen que yo estoy proponiendo, que tiene incluso una modelación distinta en lo jurídico, cambia el orgánico funcional. Porque nada menos y nada más que no solamente la obsolescencia en lo técnico, sino también los elementos de corruptela que han provocado las administraciones zonales, hacen que no abastezcan lo que es un gobierno autónomo centralizado. ¿Se eliminarían las administraciones zonales? Sí. ¿Reemplazadas por qué? Por 11 unidades de gestión, distritalizando y concentrando un tema que de pronto esto se vuelve un poco técnico, pero es la posibilidad de construcción de centralidades, hipercentralidades, construyendo distritos por especificidades. Cuando usted tenga el metro, va a poder construir en la ciudad territorios específicos, residenciales, comerciales y de diferente tipo. Entonces, Quito nació en el sur, con la primera línea, ¿sabe cómo se llamaba? Camal Hipódromo. ¿Qué unía? El Camal con el hipódromo. Y es increíble que hasta ahora siga, ahí está la negligencia, ¿no? Entonces, el tema de un sistema de transporte lo que hace es volver específica la posibilidad de la planificación y la gestión eficiente del uso del suelo. Entonces, sobre esas capacidades, el colocar unidades de gestión en donde estén representadas todas y cada una de las instancias, para que esas administraciones zonales que hoy no abastecen las necesidades concretas de los ciudadanos puedan ser efectivamente, porque son 112 servicios que no tiene que ir usted a buscarles en el centro. Yo pregunto, simplemente las administraciones zonales hoy son simples tramitadores, porque si usted incluso hasta para la contratación tiene límites. Son tramitadores y son botines políticos, ¿no? 11 administradores, se puede imaginar que haya 11 administradores en el tema del Eloy Alfaro, y que en Quitumbe, perdón, y que incluso el tema de Eloy Alfaro hoy sea parte de los candidatos del continuismo. Es decir, en esa lógica, la funcionalidad hace que, por ejemplo, hablemos del distrito que nosotros por ordenanza especial vamos a generar en La Mariscal. Tener una unidad de gestión que controle más o menos 300.000 habitantes para un emporio de negocios, desde donde se maneje en el hipercentro el 67% de la actividad que hoy está concentrada, de lo que realizamos en el 34% del territorio, significará una fórmula distinta y aplicar verdaderamente el tema de la distritalización. Espero no volverme demasiado técnico en esto porque hay elementos que son pedagógicamente difíciles, pero lo importante a decir es que las administraciones zonales actuales desaparecen, se crean 11 unidades de gestión que abastezcan territorialmente todos y cada una de las necesidades inmediatas que tienen los ciudadanos, además aplicando la tecnología para convertir el tema en un elemento también de 4.0. En ese elemento, lo siguiente es algo fundamental, Fabricio. El Pacto Ciudadano por la Convivencia que hemos hablado aquí mismo. No existe capacidad de resolver movilidad, ni siquiera las 7 áreas de las 32 que voy a declarar en emergencia, para jerarquizar recursos, para excepcionarme de la contratación pública, si no volvemos a una capacidad de recuperar el orden de los elementos que configuran la cultura en términos del asunto de Quito. Si por ejemplo, ejemplifiquemos esto para ser claros, si no pensamos en el 78% de personas que nos están escuchando en este momento en el transporte público, y seguimos privilegiando al 22% que tienen transporte privado, no habrá alcalde ni 21 otros iluminados que puedan recuperar esta ciudad. Si no pensamos en que hay una necesidad de 112 servicios, de gente como María Guadalupe más allá del incidente, y haya una capacidad de recuperación del tejido social, y por eso hemos planteado con toda claridad el modelo de gestión vecinal para la recuperación del tema de la capacidad de organización, de negociación colectiva, de reclamo y hasta de modelo productivo. Hay un modelo asociativo de trabajo que le planteamos al ministro Ledesma en su momento, relacionado con la capacidad que el 42% ya tenga de los trabajadores autónomos tengamos régimen laboral, tengamos seguridad social, y ahí empieza a resolverse una dinámica de un desarrollo económico territorial distinto. Por eso, el tema de la confianza en Javier Buendía, lo dije desde el principio, no es en una persona, no es en un nombre, no es en un hombre, es en una capacidad de un trabajo colectivo, que incluso aquí está Mayra Bisuete, que es nuestra primera candidata en el Distrito Centro, que ha sido construido sobre la base de 44 personas que no tienen ningún antecedente político de participación. Correcto, se me terminó el tiempo. Gracias, en 30 segundos, si usted llegase a ser alcalde, lo más seguro es que no tenga mayoría en el Consejo. ¿Se puede gobernar la ciudad sin una mayoría en el Consejo? Sin 30 duda, segundos, por favor. Sin duda, porque ahora la construcción de la gobernabilidad va a ser tripartita.
Consejo Ciudadano de Gobierno, Consejo Metropolitano, Alcaldía. Y ahí no hay capacidades para negociaciones. Entonces, si es que efectivamente no cumplimos el alcalde y los concejales, la remoción será tramitada en el Consejo Ciudadano de Gobierno. Y no como nosotros tuvimos que plantearla sin que nadie nos auspicie, e incluso bloqueándoles por este consejo mediocre y además con grilletes. Eso hace que la relación de gobernabilidad con un tercer actor elimine las discrecionalidades y las posibilidades de negociación corrupta. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo, por estos minutos. Como siempre, un gusto, Alex. Gracias. Fabricio, muchas gracias. Doctor Javier, buen día, candidato a la alcaldía de Quito por Centro Democrático, lista 1, visitando aquí la mesa de trabajo de A Primera Hora, 7:17. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 21 minutos. Gracias por la interacción que tenemos a través del Twitter. Tenemos, reitero, dificultades para poder leer los comentarios en el Facebook. Esperamos solucionar el tema. No vayan a pensar que están bloqueados. Nada que ver, nada que ver. Los comentarios siempre son bienvenidos. Comentarios a favor, en contra, críticas también a través de las diferentes redes sociales. Pueden conectarse con nosotros por nuestra cuenta Twitter, @primerahora_s, y claro, las cuentas personales de Twitter de los contertulios. Contertulio, ¿cómo le va? Muy bien, contertulio. Bien. Vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevista. Muy bien. A ver, dejemos la coyuntura electoral y... Ayer estuvo acá la ministra del Interior, María Paula Romo. Entre otras cosas, le preguntamos a María Paula Romo que es un tema que generó ayer mismo una respuesta, tanto por parte de la ministra aquí en este espacio, cuanto luego por la propia ministra, conjuntamente con el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, y el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. Ellos brindaron una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet para... de alguna manera hablar sobre la no implicación del presidente Lenín Moreno en las investigaciones publicadas por un portal periodístico, La Fuente, sobre
una serie de empresas offshore en las que supuestamente estarían involucrados personajes cercanos al entorno del presidente Moreno. Ellos han aclarado esta postura, pero en función de aquello, ayer mismo se generaron algunas acciones. Por ejemplo, la bancada de la Revolución Ciudadana ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, denuncia que ha sido suscrita además por el asambleísta Ronnie Aliaga, y hay otras acciones como la posibilidad desde varios sectores de activar una corriente que podría desembocar en un pedido de revocatoria de mandato del presidente Moreno. Galo Valareso, en este contexto, él representa a los migrantes que residen en Estados Unidos y Canadá, y justamente le hemos invitado porque él, que está acá en el Ecuador ahora mismo, está impulsando un pedido de revocatoria de mandato del presidente Lenín Moreno. Señor Valareso, bienvenido, buenos días. Muchas ¿Cómo está gracias. usted? Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. ¿Por qué la le quiere entrevista. revocar el mandato al presidente? Por incontables incumplimientos que tuvo en el plan de trabajo, está teniendo en el plan de trabajo que él presentó en la campaña presidencial. No hay ni cómo empezar con todas los incumplimientos que hemos visto en estos dos últimos años. ¿Usted a quién representa? Yo tengo el privilegio de representar a migrantes que apoyan la revocatoria del mandato del presidente Moreno. ¿Cuál es la razón central de ese pedido de revocatoria? ¿Cuál es el principal incumplimiento por el cual ustedes quieren impulsar la revocatoria de mandato del presidente Moreno? El presidente Moreno recibió en el 2017 una economía en crecimiento, en recuperación, y todos hubiéramos esperado que en estos 2 años la situación económica se estabilice y incluso continúe creciendo, pero eso no es el caso porque las medidas económicas que han tomado están devastando la economía en Ecuador. Señor Valareso, usted dice, recibe en 2017, cuando suma el poder, el 24 de mayo, el presidente Moreno, un país en crecimiento. Pero cuando se da el rompimiento, más bien en lo político, con Alianza País, con el expresidente Correa, cuando empiezan a revelarse una serie de desentendimientos, de desavenencias entre los dos líderes en ese momento de la organización política, Moreno dice que recibió un país en crisis y que la mesa no estaba servida, que es, digamos, una muletilla que se ha venido utilizando durante incontables ocasiones para decir que la situación económica del país no era la mejor y que por eso no se puede cumplir con el plan Toda una Vida, que era el plan de gobierno. Los indicadores económicos eran muy claros. El país estaba en crecimiento y en recuperación. Y las medidas que ha tomado es lo que han causado esta crisis que se viene. Simplemente hay un problema estructural económico ahí. Si disminuyen los ingresos tributarios, tiene que haber déficits, y esos déficits los quiere cubrir con préstamos. Con deuda, que es, digamos, el anuncio que se ha hecho el día de ayer por parte del presidente y que hoy se va a suscribir finalmente con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ese es el tema de fondo, el incumplimiento al plan de gobierno, el plan Toda una Vida, que es con el cual Alianza País en el año 2017 gana las elecciones. Así es, un programa notarizado, claro, extensivo, y que simplemente no lo ha cumplido. Podemos mencionar las casas que ofreció construir, 325.000 casas en los 4 años. Prometió crear trabajos, 250.000 trabajos por año. Es algo que nos hizo apoyarlo, y ahora pues hemos llegado a la conclusión de que eso fue una mentira, fue una manipulación, y nos sentimos decepcionados. Pero ustedes votaron por él. Por supuesto. ¿Ustedes le creyeron? Confiamos en él, confiamos en la democracia. Y por eso es que nos sentimos tan indignados que el presidente Moreno haya implementado políticas que van contrarias al plan de gobierno. ¿Qué acciones en concreto ustedes han impulsado para procurar llegar a un proceso electoral que implique que el país se pronuncie por la revocatoria o no de mandato del presidente de la República? La Constitución de Montecristi nos empodera, y realmente es una alegría saber que podemos, unos ciudadanos podemos
a pedir la revocatoria del presidente Moreno. Pero tienen que reunir firmas, hay unos requisitos que la propia Constitución y la ley y el Código de Democracia establece. Todo está claro, el procedimiento está claro y hemos iniciado conforme la ley, siguiendo todos los pasos. ¿Ya fueron al CNE? Así es. ¿Tienen los formularios? Hemos obtenido el formulario con el cual vamos a presentar la petición fundamentada, que tenemos que recibirlo hoy día, ese formulario. Y esperamos en los próximos días a presentar la petición formal fundamentada del pedido de revocatoria del mandato. Nos vamos a tomar unos días más porque es tan extensivo lo que tenemos que cubrir que tenemos que mencionar todas las situaciones en las que el plan de gobierno no ha sido cumplido. ¿Usted es cercano al expresidente Correa? Lo vengo siguiendo la Revolución Ciudadana desde el 2006. ¿Ya ha tenido contacto con él, ha conversado con él, se ha reunido con él? Tuve la suerte de ganar un concurso, un remate. El gobierno remató una bicicleta y esos dineros fueron destinados para construir unas casas para pobres en Zimbabue. Y ahí tuve la oportunidad de conocerlo y pasar unos momentos con él. Alguien podría pensar que usted, más que representar a los migrantes, está representando la corriente de la Revolución Ciudadana, es decir, al propio Correa y a su entorno, pretendiendo impulsar la revocatoria del mandato de Lenín Moreno. Yo represento a los migrantes y creo que hablo por millones de ecuatorianos que votamos por el proyecto que tenía que ver con la continuación de la Revolución Ciudadana. Y estamos pues indignados que no se haya cumplido con esa promesa. ¿Ustedes sienten esa indignación, don Galo, únicamente con el actual presidente Moreno, quien además todavía es el presidente de la organización política a la que ustedes apoyaron, que es Alianza País? ¿O podrían hacer algún otro tipo de procedimiento de características similares con la bancada de Alianza País que actualmente está en la Asamblea Nacional? ¿Cómo que? ¿A qué se refiere? Con el tema de la revocatoria. Es decir, si hay gente que está descontenta con lo que ha hecho el gobierno por no dar cumplimiento al plan de gobierno, probablemente pueda ser que en provincias gente que milita con su pensamiento haga lo propio con los legisladores que tampoco siguieron las líneas del proyecto que ustedes defienden. Bueno, yo creo que todos debemos envolvernos un poco más. Está en juego el futuro del país, ¿no? En 10 años de la Revolución Ciudadana hubo un claro avance en todos los sentidos. La disminución de la pobreza, 2 millones de personas salieron de la pobreza. La clase media, que fue una de las más beneficiadas, se incrementó en cientos de miles de personas. ¿Y los casos de corrupción que se han denunciado también en esa década? Yo creo que debe haber un debido proceso. Si hay denuncias, tienen que ser investigadas, pero tiene que haber un proceso adecuado, tienen que seguirse las leyes, que eso es lo que no se ha hecho. ¿Usted está consciente de cuántas firmas tiene que reunir para que el Consejo Nacional Electoral avale un proceso electoral relacionado con la revocatoria de mandato? 2,5 millones. ¿Y usted cree que es posible reunir 2,5 millones de firmas? Definitivamente. Pero hay que montar un aparato realmente complicado. Porque hay 6 meses a partir de que la entrega de formularios para que ustedes puedan presentar a la autoridad electoral los 2,5 millones de firmas. No se olvide que la Revolución Ciudadana participó en 14 procesos electorales. Y creo que hay una gran base de ciudadanos que van a participar muy activamente. Pero entonces ahí nos está confirmando que efectivamente usted se va a amparar en la estructura de la Revolución Ciudadana para recoger las firmas. No es una cuestión netamente ciudadana, ¿o sí? Bueno, volvamos a la consulta popular. No podemos dejar de admitir que
37% de las personas que votaron en la consulta popular fueron seguidores de Rafael Correa, miembros de la Revolución Ciudadana. No creo, verá, no todos. O sea, hubo gente que por el tema de la legalidad decidió votar no y no necesariamente eran o éramos correístas. O sea, hay gente que no necesariamente en ese 37% se circunscribe en el correísmo. Bueno, esto del correísmo es una frase que la usa ahora Lenín Moreno y su grupo, ¿no? Y han hecho de la palabra correísmo la persecución política, ¿no? Yo sí creo que hay una gran base de ciudadanos que se identifican con la Revolución Ciudadana. Es un hecho. ¿Cuándo va a empezar la recolección de firmas? Tan pronto, bueno, todavía tiene que haber un proceso, ¿no? Una vez que se presenta la fundamentación, tiene que ir el CNE tiene que notificar al presidente y eso toma 3 días. El presidente tiene 15 días para impugnar, y luego de esos 15 días, el CNE en 15 días más decide si va la revocatoria a llevarse a cabo. Entonces estamos hablando de 2, 4, unas 5 o 6 semanas para que se defina si va a haber la revocatoria o no. Y una vez que eso pase, nos van a dar los formularios para empezar a recoger las firmas. Correcto. Estaremos pendientes de este proceso. Le hemos invitado a Galo Baradeso justamente en su condición de representante de los migrantes de Estados Unidos y Canadá e impulsor de este periodo de revocatoria de mandato del presidente de la República. Gracias, señor Baradeso, por el tiempo. Muchas gracias. Gentil, señor Baradeso. Galo Baradeso, nuestros micrófonos, 7 de la mañana, 33 minutos en A Primera Hora. A Primera Hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Con Pacificar recibe beneficios a la hora de pagar tus impuestos prediales. Usa tu Pacificar crédito y difiere tu pago a través de meses con intereses a través de Intermático en la municipalidad de tu ciudad. Revisa las municipalidades participantes visitando www.bancodelpacifico.com. Pacificar, Banco del Pacífico, historias que vivir. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Muy bien, 7 de la mañana, 34 minutos. Usted me hace reír con Tertulio, ¿ah? Con Tertulio. Sale con cada cosa. De buen humor, de buen genio. Muy bien, a ver, la previsión más importante para el día de hoy la hemos mencionado. 9 horas con 45 minutos. Se invita a la presentación del respaldo de la comunidad internacional al plan de prosperidad del gobierno ecuatoriano en el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito. En buen romance, lo que esto significa es que hoy se va pues a presentar el plan económico a los delegados de los multilaterales y seguramente a concretar ya pues en la práctica el acuerdo anunciado ayer por el presidente Lenín Moreno Garcés con el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos junto a otras organizaciones de derechos humanos invitan a una rueda de prensa para denunciar y solidarizarse con la situación de esclavitud y vida indigna de los trabajadores y sus familias dentro de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, dedicada al cultivo y procesamiento de abacá. Esto va a ser hoy jueves 21 de febrero a las 9 horas con 30 minutos en la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, calle Carlos Ibarra 176 y Diego de Agosto, edificio Yuraj Pirca, piso 9. También tenemos por acá la invitación atrás del Banco Central, ¿eh? Sí, donde antes era junto a donde antes era el Consejo de Participación Ciudadana. Vámonos.
También invitación al reto Construye Ciudad, organizado por la Corporación Líderes para Gobernar con apoyo del PNUD y GIS. Recibió 31 propuestas de 11 ciudades con pensamiento y propuestas de los más jóvenes. El objetivo es visibilizar problemáticas de las ciudades y aportar desde la ciudadanía con soluciones. Este jueves en Edes, Torres Tenerife, 6 de diciembre, y Wimper, Aula 2A. Tenemos otra invitación por acá con Tertulio, la de la convocatoria a rueda de prensa del caso Priscila. Dele. Colectivo 8M Niña Guarmi, los familiares, activistas y el abogado Milton Román del caso Priscila convocamos a rueda de prensa, dice, este 21 de febrero. El caso de intento de femicidio de Priscila fue llevado a la Fiscalía a finales de 2018. Esto va a ser en la avenida Amazonas N477 entre Robles y Vicente Ramón Roca, tercer piso del edificio Río Amazonas, a las 10 de la mañana. Muy bien, acá tenemos una invitación de la Contraloría General del Estado al Seminario Internacional Tribunales de Cuentas y Control Público. El acto inaugural será hoy jueves a las 10:30 en la Cancillería, en la Carrión y 10 de agosto, y luego el desarrollo del Seminario Internacional de 15:30 a 18:30 en la Universidad Andina Simón Bolívar en el Paraninfo. Esto a nivel de esta actividad de la Contraloría General del Estado. Veamos si tenemos algo más. Ministerio de Educación, ¿tiene usted la previsión? No, ok. 9 de la mañana, Ministerio de Educación, conversatorio sobre el análisis del reordenamiento educativo de las comunidades indígenas, con la presencia del señor ministro Milton Luna en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en el auditorio Biblioteca. También tenemos a las 14 horas, Ministerio del Ambiente, taller para la implementación de mecanismos financieros del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible en áreas protegidas del Ecuador, con la presencia del ministro Marcelo Mata en la Hostería San José de Puembo, al nororiente de la capital. Tenemos también 16:15, invitación del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, taller delitos e infracciones contra derechos de propiedad intelectual, una reforma al Código Orgánico Integral Penal y el aspecto en la práctica, con la presencia del director de este organismo, Santiago Ceballos, en el edificio Las Cámaras, salón de uso múltiple, en la avenida Amazonas y República. Atención Esmeraldas, tenemos audiencia ya a través de 97.5 FM Estéreo. La ministra de Turismo, Rosy Prado, participará de la rueda de prensa para la presentación oficial de la agenda de carnaval y Paucar Raimi Imbabura 2019. Será en la ciudad de Esmeraldas, en la sede del Ministerio de Turismo. Esas las previsiones para la jornada del día de hoy. Pausa y volvemos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. A primera hora, el informativo de Majestad FM. Si usted quiere mejorar sus ventas, invierta con los contertulios. Cada mañana en A Primera Hora. Comuníquese al 098
384-2163. 098-384-2163. Garantice el rendimiento de su negocio con el informativo líder de la radio. Por Majestad FM, la soberana del aire. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Twitter, @APrimeraHora_SC. Y en Facebook, A Primera Hora Ecuador. Bueno, es una pena, 7:43. Estamos esperando a Eduardo Noroña, candidato a la alcaldía de Rumiñahui, lista 33. No ha llegado. Es una pena porque lamentablemente el tiempo pasa, los espacios en los medios son escasos. Deberían valorarlos, ¿no? No se valoran, uno entiende a veces las dificultades o los imponderables que a ratos se dan. Claro. Pero claro, incluimos en la agenda un candidato determinado, y obviamente hay muchos pedidos, hay muchas posibilidades. Dejamos de dar espacio a una persona para dar espacio a otra y esa persona no llega o llega atrasada. Así es complicado de verdad. Nos complican a nosotros la agenda y evidentemente el espacio queda ahí. Pero bueno, estos minutos se pueden aprovechar tranquilamente para comentar, ¿no? Con Tertulio. Para soltar el jarabe de lengua. A ver, ¿sí? A ver, con Tertulio, ¿con qué vamos? ¿Qué quieres comentar? Espérame un segundo, con Tertulio. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes guardado? Pregunta suelta, pregunta pública. Ya finalmente el CNE sacó la lista de los candidatos, la lista definitiva de candidatos. Lo que me enteré ayer es que a propósito de un evento, que además ahora todos son eventos y todos son anuncios, pero no se ve nada en concreto, ¿no? Yo te voy a citar, no recuerdo en qué etapa fue, no recuerdo si fue con el Tribunal Supremo Electoral, con el último, o con el Consejo Nacional Electoral, cuando antes de que empiece el proceso de la campaña se había ya firmado el contrato con la empresa que se encargaba de hacer el monitoreo de los medios. Y para entonces el Consejo Nacional Electoral, insisto, antes de que empiece la campaña y antes de que abran fuego ya los candidatos, te llevaba a hacer un recorrido por el Instituto Geográfico Militar para ver cómo iba el proceso de impresión de las papeletas y de todo el material electoral. Y también te invitaba a hacer un recorrido por la empresa que había sido contratada para hacer el trabajo de monitoreo, con Tertulio. Llevamos ya 2 semanas de campaña y recién a estas alturas, ayer en el evento que desarrollaron el Consejo Electoral y la Contraloría, para un supuesto convenio de control del buen uso de los recursos públicos en época electoral, la presidenta del CNE daba a conocer que la empresa contratada para el monitoreo de medios es, déjame ver, por aquí tengo el nombre, Duniversal Producciones Duniprod. O sea, Duniversal. No Universal. No, Duniversal. No Universal Producciones. Está en un comunicado que sacó el CNE, pero que yo sí creo, y hago un llamado a las autoridades del Consejo, sería muy interesante que ustedes hagan una invitación a los medios para constatar cómo está el proceso de monitoreo. Tengo entendido que se entregan reportes diarios y que se entregan también reportes semanales del supuesto trabajo de monitoreo. Yo creo que los medios de comunicación sí deberían ser invitados para constatar precisamente de que ese trabajo sí se está desarrollando y no se quede únicamente con la mera declaración de la autoridad. O sea, deberíamos ir a las instalaciones de la empresa y ver. Yo recuerdo, y voy a dar el nombre de la empresa Mercados y Proyectos. Yo tuve la oportunidad de visitarla hace años atrás en un recorrido que organizaba la autoridad electoral, donde se constataba precisamente cómo se monitoreaban radios y canales de televisión. Acá se habla de que la empresa estaría monitoreando más de 500 medios a nivel nacional. Bueno, más allá de la declaración, creo que se necesita una constancia, ¿no?, de que ese trabajo se está haciendo. Sí, de acuerdo, y es buen punto, realmente buen punto el que está planteando el contertulio. Y hablando del tema electoral, hay también algo que llama la atención, y llama la atención porque
me parece a mí que ya es el momento que determinadas autoridades se responsabilicen de sus acciones y omisiones y no pretendan escudarse en justificaciones o en pretextos que me parece a estas alturas ya no da lugar. Traigo a colación el tema porque al interior de la función electoral mucho se está hablando, y no solamente al interior de la función electoral, sino también algunos denominados líderes de opinión, están mencionando que supuestamente parte de lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral tiene que ver con que supuestamente hay gente enquistada en mandos medios o mandos altos en el Consejo Nacional Electoral que responden a los intereses de autoridades anteriores de su organismo. Ayer, por ejemplo, inclusive un conocido caricaturista generó pues ahí una... La caricatura de suyo es una sátira, y generó una sátira en función a que hay una sátira política, esa es una caricatura, casi señalando que la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral está atada de manos por culpa de los asesores vinculados al expresidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Yo quiero traer a colación esto con Tertulio por una razón. Ustedes pueden criticar o no la gestión de Juan Pablo Pozo. Nosotros incluso en algún momento generamos un comentario siendo muy críticos con la condecoración que recibió el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral por parte del entonces presidente de la República. Creo que fue totalmente desatinado el tema, en un momento completamente inoportuno, cuando el país estaba saliendo de un proceso electoral sobre el cual se tejieron algunas dudas desde la opción política que perdió esas elecciones. Y claro, algunos de esos voceros de dicha opción política mantienen la tesis de que algo ocurrió durante la noche de ese domingo 2 de abril con el sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Digo, a mí me parece, y coincidimos en esa crítica con el contertulio aquí en esta mesa de trabajo, Juan Pablo Pozo no debió haber recibido esa condecoración. Y creo que el presidente de ese momento, Rafael Correa, no debió haber condecorado al titular del Consejo Nacional Electoral. Nosotros lo dijimos en su... A mí incluso el discurso del doctor Juan Pablo Pozo... En la inauguración del proceso electoral... Exactamente. Fue un discurso totalmente desatinado. Sí, fue un discurso que no ameritaba. Nosotros lo dijimos en su momento, no lo estamos diciendo ahora, lo dijimos en su momento. Lo dijimos en su momento. Digo, podrán criticar todo lo que sea, pero a ver, Pozo se fue en 2017. Noviembre del 2017. Estamos 2019 y después de Pozo pasaron Nubia Villasís y Gustavo Vega. Y hoy Diana Tamaín, 3 presidentes. Con todo respeto, yo no puedo entender cómo supuestamente tanto Nubia Villasís cuanto Gustavo Vega y cuanto Diana Tamaín siguen contando con gente que supuestamente está vinculada a Juan Pablo Pozo y que están provocando tras bastidores la crisis en el Consejo Nacional Electoral. Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Pero es además como elemental, ¿no? Y a ratos, yo no sé si los opinólogos son los que pecan de ignorancia. Digo, ignorancia en el buen sentido de la palabra, ¿no? De desconocer, de ignorar. O lo hacen ya con un objetivo claro, ¿no? Y es generar un mal ambiente en torno a una persona, a una autoridad o a un proceso. Pero creo que tú, la audiencia y todos quienes conocen cómo funciona la cosa pública saben que el cargo de asesor es un cargo de libre remoción, contertulio. Así es. Tú, cuando asumes un cargo en la función pública, contratas como asesor a una persona de tu absoluta confianza. Y es cargo de libre remoción, no es nombramiento. Y aún siendo nombramiento, si tienes los recursos para liquidarlo y despedirlo, indemnizarlo y tal, coges y lo votas. Así es. Pero un asesor lo elijo yo. La autoridad llega con su equipo de asesores, con su equipo de trabajo. Los asesores, los directores departamentales, los coordinadores, es gente de libre remoción. Llega una autoridad y por lo general estos asesores o estos directores departamentales o estos coordinadores ponen a disposición de la nueva autoridad sus cargos. Algunos simplemente renuncian y se van. ¿Por qué? Por lealtad, por coherencia, por lo que sea con la autoridad que salió. O sea, yo no puedo entender, sinceramente no puedo entender todo esto que se está señalando, 1, por el tiempo transcurrido, y 2, porque han pasado 3 presidentes después de Pozo. Y digo, a ver, si es que hay gente que supuestamente le está poniendo el pie a la gestión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y del organismo, y que está provocando el caos a la interna, por Dios, depuren la institución. Tienen las herramientas para hacerlo.
Pero justificarse o escudarse en aquello y señalar que supuestamente en función de aquello hay una autoridad que está atada de manos, perdónenme, a mí me parece que es un criterio absolutamente deleznable y que no se compadece con, evidentemente, lo que es la realidad que tú bien lo acabas de citar. Funcionarios de la remoción. Oye, yo como presidente de un organismo, además, con el poder que me otorga esa investidura, la de presidenta del organismo, yo tomo las decisiones que tengo que tomar, pues. ¿No te parece? O sea, yo pongo a la gente que crea es la más apta, la más preparada, la de mayor conocimiento para asumir determinadas funciones. Pero acá me parece que se está tratando de victimizar a una autoridad que mi particular punto de vista es que no tiene experiencia y que por esa falta de experiencia está cometiendo una serie de errores. Y yo lo digo en base a, o con base en todas las declaraciones que han dado tanto el señor Pita como el señor Verde Soto. Y que un sector de la clase política que ahora, por ejemplo, ya no tiene micrófonos, que no tiene medios, que no tiene prensa, también critica y cuestiona. ¿No? Que ahora los críticos, y más o menos algo que señalábamos el día de ayer, los críticos de este proceso de transición son catalogados como correístas, pero creo que para decir que algo está mal no necesitas pues que te etiqueten de esa manera, ¿no es cierto? Pues creo que si algo está mal hay que reconocerlo y hay que hacer correctivos. Pero si te quedas solo en el prejuicio de decir que porque estás cuestionando que algo está mal eres correísta, ya nos fregamos. Sí, nos fregamos como país. ¿Saben por qué? Porque en juego nada más y nada menos están que las elecciones, y seguramente las elecciones más complejas de la historia de este país, porque tenemos más de 80,000 candidatos. Porque teniendo más de 80,000 candidatos no están todavía todos los candidatos definitivos listos e inscritos. Porque el IGM yo no sé en qué condiciones va a terminar de imprimir las papeletas y los candidatos todavía, o la nómina no está completa. Porque ha sido un proceso que empezó con traspiés, porque ha sido un proceso que no ha sido monitoreado desde un primer momento, porque vemos que hay rencillas, broncas, peleas, desacuerdos. Acusaciones mutuas entre los consejeros. En el Consejo Nacional Electoral. Y digo, por último, hasta los desacuerdos está bien. Los desacuerdos son legítimos porque alguien decía en las pero la forma horas, en la que se los ha ventilado con Tertulio. Los desacuerdos son un cuerpo colegiado, están bien, son legítimos. Además, me parece a mí que la discrepancia es sana con Tertulio. Me parece a mí que la discrepancia es absolutamente sana. ¿Ya? El tema no pasa por la discrepancia per se, el tema pasa por las razones de esa discrepancia. Cuando tú tienes una presidenta de la función electoral que denuncia que supuestamente la discrepancia pasa porque ha recibido presiones para que se contrate consultorías por $500,000. ¿Ya? A mí me parece que allí radica un tema de fondo. Y eso ya supera cualquier discrepancia lógica. Estamos hablando de un tema que tú lo mencionabas bien al inicio de esta semana y que tiene que ver con esto que algunos han denominado el reparto. Mira, ¿qué pasa en las juntas electorales? Mira, justamente sobre eso te cito una declaración última que ha dado Luis Verde Soto en una radio colega de acá de la capital de la República. Son palabras textuales, cita textual de las declaraciones de Luis Verde Soto, consejero del CNE. Las primeras simulaciones que se han hecho muestran que las personas de las juntas receptoras del voto no van a alcanzar a realizar todo el escrutinio de votos, sino que pasarán a las juntas provinciales que tienen claras afiliaciones políticas. ¿Qué te hace pensar aquello? ¿Qué te hace pensar aquello? A mí me parece impresentable esto. Está en juego la transparencia del proceso electoral. Impresentable. ¿Y sabes qué? Me llama la atención el silencio de las propias organizaciones políticas. La Asamblea está de receso legislativo. Ojalá cuando regresen del receso los legisladores un poquito se escandalicen sobre esto y en ese afán desesperado que tienen por ganar notoriedad, lo hagan llamando a los integrantes del CNE a que den explicaciones. O sea, si quieren fiscalizar, empecemos a fiscalizar en serio, no utilizando únicamente las destituciones y los juicios políticos como plataforma
para una candidatura. De hecho, ya estamos pasando la etapa esta de las candidaturas. Ahora, si quieren hacerlo, háganlo en serio, así como no lo hicieron cuando lo de la judicatura de Merlo. Ahora sí tienen oportunidad de hacerlo. Quieren fiscalizar, quieren hacer control político, háganlo con este Consejo Nacional Electoral que nos está llevando a un proceso totalmente opaco a los ecuatorianos. Oye, tú mencionaste algo, y con esto vamos cerrando el comentario. La Asamblea no fiscalizó la judicatura transitoria. No fiscalizó la judicatura transitoria. Que creo yo, perdónenme, dejó mucho que desear y probablemente fue la expresión más cuestionable de este periodo de transición generado a partir de la consulta popular del 4 de febrero del año pasado. La Asamblea no fiscalizó la judicatura transitoria, que fue una judicatura marcada por los escándalos internos, por las desavenencias y por las dudas. Ni la Asamblea se escandalizó, ni las organizaciones políticas se han escandalizado. Y hoy estamos asistiendo a un momento tan complejo con el Consejo Nacional Electoral, y a mí me llama la atención que nadie se escandaliza. En fin, así estamos. 7:57 en la primera hora. A ver, al cierre, rapidito, la Conmebol ratificó la sanción sobre Barcelona y estudiará los 21 casos. Atentos con eso. El portal Bendito Fútbol da cuenta que la Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un comunicado para admitir que sí hubo inscripciones tardías de las nóminas de 21 equipos participantes en las Copas Libertadores y Sudamericana, pero se ratificó en la sanción contra Barcelona. Dice que esos 21 clubes presentaron errores en los pasos de envío de las listas de jugadores para disputar ambos torneos. Por ello el organismo decidió enviar dichos errores al Tribunal Disciplinario para su estudio y consideración. Por consiguiente, mientras el Tribunal Disciplinario no toma una decisión al respecto, la competición continuará con normalidad. Lo de Barcelona, cosa juzgada, señores, no hay nada más que hacer, más allá de que algunos pseudoperiodistas deportivos dicen que son pseudoperiodistas, pero se refieren incluso con palabras de grueso calibre. Yo no sé cómo son periodistas, de verdad. De verdad. Pero es que son hinchas, pues. Hinchas con micrófono. El señor del que estamos hablando es hincha. Hinchas con micrófono, una vergüenza. Y hacen quedar mal al gremio. Hacía un programa de televisión puesto la camiseta del equipo. Sí, pero hacen quedar mal al gremio. Hinchas con micrófono y utilizando palabras de grueso calibre en las redes sociales. Es una vergüenza lo que pasa. Bueno, ayer también se completó la primera fecha de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Ayer el Atlético de Madrid me parece que dio un campanazo, un golpe de autoridad, un golpe en la mesa. El equipo de Diego Pablo Simeone en el Wanda Metropolitano derrotó a la Juve de Cristiano Ronaldo 2-0. Y el equipo del Manchester City, que logró recuperarse, derrotó a domicilio 3-2 al Schalke 04 en Alemania. El equipo de Pep Guardiola. Allí se completaron, recapitular rápidamente los resultados de esta semana: la Roma 2, el Porto 1, el Manchester United que cayó 0-2 como local ante el Paris Saint-Germain, el Tottenham que derrotó 3-0 al Borussia Dortmund, el Real Madrid 2-1 al Ajax en condición de visitante, el Lyon 0, Barcelona 0 en Francia, el Liverpool como local no pasó del empate frente al Bayern, y los resultados de ayer: el Atlético de Madrid con la victoria 2-0 y el Manchester City la victoria 3-2 ante el Schalke 04. Así está la Liga de Campeones de Europa, querido Contempor. ¿Cuándo se completa la fecha? Ya la fecha está completa. Sí. Ya faltan los partidos de vuelta que serán la próxima semana. Y está completa todo el cuadro de lo que tiene que ver con octavos de final. He visto que de la Liga de Campeones vas a tener que pagar hamburguesa nuevamente este año, ¿no? Es que yo no pongo el autocompletar como lo hacen otros. Pero tienes que armar tu equipo, cual director técnico. Pero lo pongo a Messi no marcó esta semana, entonces así mismo es esto. Nos vamos, gracias oyentes amigos, gracias a todos quienes han tenido la gentileza de amplificar la señal de radio de Majestad, e igualmente quienes nos siguen a través del Facebook Live. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un placer como siempre, hasta mañana.